El asunto que hoy quiero compartir con ustedes tiene una especial relevancia desde la óptica de esta ponencia ante la era digital que estamos transitando y sus alcances en materia de acceso a la información, en virtud de que una persona solicitó conocer las fuentes oficiales de prensa o las fuentes de prensa o especialistas que consultó el diputado Fernández Noroña para realizar 3 publicaciones en su cuenta de Twitter el 17 de febrero del año 2021. Así como que se le indicara quién informó esas cifras y dónde puede consultar los insumos en los que basó el diputado para escribir sus tweets. Al respecto, en su respuesta, el sujeto obligado indicó que realizó una búsqueda exhaustiva en todos sus registros. Sin embargo, no localizó los documentos o las documentales que den cuenta de lo solicitado. Además, señaló que las herramientas utilizadas en las redes sociales de la cuenta personal del diputado no representan actividades propias de la Cámara de Diputados que deben documentarse y tampoco se trata de un medio de comunicación o una red social administrada o implementada por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, sin que esto deba ser sometido a comité de transparencia por no ser información susceptible de ser generada conforme a las atribuciones del sujeto obligado. Asimismo, el sujeto obligado indicó que la persona solicitante podía consultar los informes de gobierno publicados, ya que contienen información que puede ser de su interés. Derivado de lo anterior, la persona solicitante se quejó porque la Cámara de Diputados no le proporcionó la información y refirió que las cuentas personales de redes sociales de los servidores públicos pueden ser sujetas a la transparencia si el usuario las usa para informar sobre su actuar como servidor público. Posteriormente, durante el transcurso de este recurso de revisión y mediante su escrito de alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta, bajo el argumento de que las publicaciones que son plasmadas en dicha red social son producto de una serie de lecturas y de análisis que realiza el legislador en su día a día de diferentes medios de información y de comunicación, y entre esas lecturas se encuentran los informes de gobierno, por lo que no se elaboran expresiones documentales para su resguardo, ni de los documentos o de los medios leídos en su cotidianeidad, ni tampoco de las ideas plasmadas en su cuenta personal de Twitter. Así, en el análisis del procedimiento de búsqueda del procedimiento realizado por el sujeto obligado, se advirtió que la solicitud de la persona recurrente fue turnada a la unidad administrativa competente, esto es, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, toda vez que el diputado Noroña es integrante de dicho partido político. Asimismo, se advirtió que las publicaciones referidas por la persona en su solicitud son pronunciamientos en razón de informes de gobierno que hay en los medios de comunicación y, sumado a ello, de una búsqueda de información de pública oficial, tampoco se advirtieron los elementos adicionales para considerar que el sujeto obligado deba de contar con la información solicitada. En tales consideraciones, en el proyecto que pongo a su consideración, propongo confirmar la respuesta otorgada por la Cámara de Diputados, ya que conforme al análisis realizados, se advirtió que sí cumplió con el procedimiento establecido en la ley de la materia. No obstante lo anterior, y de ahí la relevancia que en mi opinión tiene este asunto, considero que es necesario que quede perfectamente claro que, contrario a lo manifestado por el sujeto obligado, las redes sociales de servidores públicos que se utilicen para difundir información derivada del ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, como ocurre en el caso que nos ocupa, se constituye como información pública y es procedente solicitar su acceso, por lo que es obligación de los sujetos obligados otorgar dicha información cuando obre en sus archivos. De esta manera, quiero destacar que, de conformidad con las políticas generales para la difusión de información pública mediante las redes sociales digitales emitidas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se reconoce a las redes sociales como una fuente formal de información pública y en las cuentas personales de los servidores públicos en la que voluntariamente han decidido difundir información y actividades derivadas del ejercicio de su cargo. Por lo que los sujetos obligados deben de procurar respaldar dicha información en sus archivos independientemente del soporte documental. En este punto, conviene también retomar que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco
se ha pronunciado en el criterio 03-2018 en relación a las cuentas de redes sociales abiertas de servidores públicos, pues ha resuelto en dicho criterio que las redes sociales sí pueden llegar a constituirse como instrumentos de divulgación de información oficial y o pública, dado que una cuenta de redes sociales es asimilable a un documento público o de naturaleza electrónica o informática, cuando a través de dicha cuenta se documenten actividades realizadas en el ejercicio de sus facultades, funciones, atribuciones y competencias de los sujetos obligados o de sus servidores públicos e integrantes, por lo que nuevamente se reitera que los sujetos obligados tienen el deber de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Igualmente, nuestro máximo tribunal del país sostuvo en su tesis segunda 35/2019 que las cuentas personales de redes sociales adquieren la misma relevancia pública si sus titulares son servidores públicos y particularmente si a través de ellas comparten información o manifestaciones relativas con su gestión gubernamental. En este sentido, es que desde esta ponencia podemos afirmar que las redes sociales son una extensión del acceso a la información en las cuales los servidores públicos ostentan un grado de mayor importancia en función de sus actividades, pues la ciudadanía siempre busca conocer el uso de los recursos públicos y por lo tanto es válido cuestionar si la información difundida en sus cuentas personales tiene un carácter de público o un soporte documental que dé certeza a la misma. Sumado a lo anterior, debemos de tener presente la fuerza social y política que representan actualmente las redes sociales. Por ejemplo, de acuerdo con la más reciente encuesta del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, realizada entre el 11 y el 17 de marzo del presente año, a 800 personas integrantes de un panel online diseñado por dicho centro de opinión, relativa a la percepción y al comportamiento de los mexicanos en redes sociales, si bien el porcentaje de población que utilizamos redes sociales en terrenos de la participación política y ciudadana es menor a las actividades de entretenimiento, a propósito de la temporada electoral en la que vivimos, 66% de la población opina que está dispuesta a utilizar las redes sociales para promover campañas electorales, 65% para seguir un candidato en una campaña electoral, 70% para reclamar o externar una molestia ante una institución y un 54% para reclamar o discutir con otra persona. Bajo este panorama, es necesario identificar los efectos positivos del uso de las redes sociales, ya que contribuyen al fortalecimiento de la democracia en los términos de intercambio de ideas, de libertad de expresión, al empoderamiento de la ciudadanía y al acceso a información pública. Por lo que, si son servidores públicos quienes en su uso pueden generar un ambiente de seguridad en la sociedad y, ¿por qué no también, por otra parte, de inseguridad, en razón de las acciones gubernamentales, resulta pues factible la posibilidad de cuestionar sus publicaciones conforme a las formalidades del derecho de acceso a la información. Es cuanto, comisionada presidenta y compañeros.